Hola, buenos días, estudiantes de Patología de la Universidad de Pamplona. Hoy es 20 de marzo de 2021 y volviendo con la temática de tratar de que queden los conceptos en la parte teórica para los dos grupos. Lo primero que vamos a hacer en la clase es, como siempre, crear la grabación para que los conceptos sean simétricos en la línea de tiempo y así luego al terminar cada clase grabada, pues sí escuchamos. Igual recuerden que siempre estoy conectado a la clase en vivo, por si hay alguna duda podemos para la grabación para aclarar. Pero esto me permite además tener dos factores. El primero, uniformidad de conceptos, y la segunda, que ustedes pueden escuchar y repetir la clase sin interferencias, ya que hemos tenido problemas de comunicación acá desde la ciudad de Pamplona, entonces prefiero grabarlo para que así quede con un lenguaje corrido y sea mucho más fácil para ustedes. Entonces, nuestra clase del día de hoy, sin dudarlo, forma parte ya del último bloque de nuestro corte, que es lo que yo les venía diciendo, que es lo que a mí me interesa como docente, que manejemos toda la parte celular. Y es que desde que empezamos este semestre, hemos tenido tres conceptos claros. El primero, la unidad funcional del organismo en la célula. Y cuando hay alguna reacción o alteración diferente, nuestras células, tejidos y órganos crean una cascada de sustancias o de procesos para ayudar a defendernos. Y veíamos cómo un pinchazo en un dedo producía todos los factores que veíamos en la clase anterior. Pues bien, si hoy tenemos alguna situación como lo puede ser una bacteremia, que es ingresar bacterias en la sangre, o una viremia, virus en la sangre, o una fungemia, hongos en la sangre, vamos a hablar de sepsis, SIRS o hasta de choque séptico. Hay que tener claro algo, por lo menos el COVID-19 ingresa por la nariz, los ojos, los oídos, la garganta, y hasta ahí estaríamos como en la clase anterior, algo local. Pero cuando ingresa a nuestra sangre, empieza a producir un SIRS que nos puede llevar a una sepsis y a morir. Por eso es importante que entendamos esta clase. Y entonces, el choque séptico es la causa más frecuente de muerte en UCIs quirúrgicas. Además, daña órganos, daña tejidos y irremediablemente está involucrado un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en la cual tenemos que tener estos criterios. Ya pasamos de algo más celular a conceptos claros. Podemos tener dos o más de estos conceptos. La primera, temperatura mayor de 38, que usted le va a colocar el concepto de fiebre. Y temperatura menor de 36, concepto de hipotermia. Si tenemos frecuencia cardíaca mayor de 90, vamos a llamar taquicardia. Cuando tenemos una frecuencia cardíaca menor de 40, hay que reanimar para volver a la frecuencia normal o para mantener vivo el paciente. Tenemos también una frecuencia respiratoria mayor de 20, que se va a llamar ¿qué? Taquipnea. Y una presión de CO2, de dióxido de carbono, menor de 32, porque a la forma de respirar mucho más rápido, empezamos a barrer más CO2 tratando de ingresar oxígeno y bajamos los niveles de CO2 muy bajitos. Y podemos tener leucocitos mayores de 12.000, 18.000, 22.000, que son sepsis severas, o también leucopenia, que es no tener células blancas menor de 4.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, que sería un riesgo. Y pues irremediablemente, dos criterios de SID más un foco infeccioso establecido puede decirnos que ya estamos ante ¿qué? Ante la sepsis. Y entonces, la sepsis grave tiene otros factores, como ya la persona empieza a la tensión arterial a tener hipotensión. Si alguien tiene, por ejemplo, una tensión arterial ideal de 120/60, pues la tensión arterial sistólica, que es la superior, baja a menos de 90 y ya estaríamos hablando de hipotensión. Tenemos además algo que se llama acidemia láctica. La sangre, ¿se acuerdan que hacemos intercambio de oxígeno por dióxido de carbono? Hay detritus, hay ácido láctico y aumenta disminuye el pH. Entonces, cuando hay una disminución del pH, hablamos de una acidemia láctica. Y oliguria, porque como estamos defendiéndonos, pues el cuerpo no funciona bien, dejamos de orinar. Irremediablemente la persona empieza a tener cambios mentales agudos, llamados psicosis, llamados alteraciones del sensorio, porque como no está recibiendo oxígeno, porque tenemos una infección grave, pasan estas situaciones y puede presentarse el delirio, que hablen con personas que están fallecidas, que vean visiones, pero es porque se da porque no hay una adecuada concentración de oxígeno y está teniendo altos niveles de CO2. Y entonces ya el choque séptico
sería cuando irremediablemente la persona, aunque ya estaba con una infección en el dedo, le salía pus, se puso roja la mano, ya empezó a tener fiebre, taquicardia, y empezó a sentirse muy mal, a decaimiento. Si no responde a los antibióticos, si no responde al tratamiento, vamos a tener que utilizar medicamentos, que aunque no es el caso de lo que vamos a hacer hoy, que utilizan para ayudar que el corazón lata, que las arterias se contraigan y mantenerlo como una vida artificial hasta que los antibióticos o el cuerpo de la persona actúen. Con el SARS-CoV-19 vimos algo muy interesante, y es que los antibióticos pues, no sirven para los virus, pero necesitamos medicamentos que hagan que el corazón siga latiendo, que el pulmón se expanda con la ventilación, que los vasopresores mantengan las arterias en constricción para que lleven sangre al cerebro, a los riñones, y esperar que el mismo organismo responda. No sé si ustedes han tenido algún familiar con COVID, esperando que así no sea y que no les pase, pero en muchas ocasiones hemos visto que cuando fallecen, los médicos nos dicen, fue el cuerpo de la persona que no respondió. Entonces usted ya hoy está entendiendo que es el organismo de la persona quien busca la mejoría. Y en este caso, si no ha resuelto desde el primer momento la situación, una apendicitis con peritonitis, una amigdalitis con endocarditis, una infección de oído, otitis con meningitis, haría que la situación sería mucho más compleja. Y entonces, ¿qué es un choque séptico? Es cuando la hipotensión, la tensión arterial sistólica, o sea, la de arriba, está menor de 90, aun cuando usted le esté colocando líquidos, cuando le estén colocando suero, solución salina o lactato de riñón. Irremediablemente la hipotensión tisular indica que algo está pasando, porque si yo le coloco líquidos y no orina, quiere decir que irremediablemente hay una infección tan severa que está utilizando todos los nutrientes, todas las proteínas, la presión oncótica y hidrostática para combatir esta infección. Y la bacteremia, pues irremediablemente, es la presencia de bacterias en la sangre. Esa es pregunta de parcial, literal, y no es necesariamente un SIRS. Hay bacterias que ingresan a nuestra sangre, como la malaria, como el falciparum, que es un parásito, o algunos virus, como el rinovirus o el adenovirus, que no hacen necesariamente toda esta cascada. El VIH puede estar mucho tiempo en la sangre y no genera la muerte tan súbitamente. Tenemos también la tuberculosis, ingresa a nuestra sangre antes de llegar al pulmón. Entonces, todas estas infecciones no necesariamente producen SIRS, pero hay que tener claro que toda bacteria en la sangre se llama bacteria. Y entonces, el síndrome de disfunción multiorgánica es porque irremediablemente ese dedo que estaba enfermo, si empezó a inflamarse la mano, algo comportamental, algo ya que involucra al hueso, una osteomelitis, una miositis del músculo, o llega a siembras de bacterias al cerebro, meningitis o al pulmón, empiezan a fallar algunos órganos. Y eso es muy importante entenderlo. Cuando empiezan a fallar algunos órganos, usted debe estar pendiente porque usted va a escuchar cómo, desde su carrera, le van a decir a la persona de nutrición, necesitamos una dieta hipercalórica y hiperproteica porque estamos teniendo una falla multiorgánica, o le pueden decir al fisioterapeuta, ayúdenos con la parte de la éstasis en las extremidades, con el edema, ayudar a un drenaje. Nos pueden ayudar con terapia ocupacional en su momento, cuando haya la movilidad, mantener lo que es los sitios de presión para evitar daño sobre la motricidad fina, las decorticaciones, cuando las realizan para evitar que pierda la extremidad. Todos tenemos que trabajar en equipo, porque usted debe saber, después de todo lo que vivió el paciente, si logra sobrevivir, cómo va a ser su recuperación. Y entonces, esta es la diapositiva más hermosa que hay para entender. ¿Qué pueden producir inflamaciones? Las traumas, ¿sí? Una caída, una moto, pues usted realmente compromete su cuerpo. Las quemaduras y las pancreatitis, irremediablemente son síndromes de respuesta inflamatoria sistémica. Pero ya cuando usted dice, hay una infección, entonces usted dice, virus, parásitos, hongos, bacterias, y aquí cuando se cruzan este patógeno con esta respuesta, taquicardia, taquipnea y demás, empezamos a tener las sepsis. Tuve un niño que llegó con diarrea, ¿qué hacía? No, le echó la culpa a la caída de la bicicleta. Yo, no, pero es que los niños no se despajan, no sé qué más. ¿Y qué me dijo? Sorpresa, yo, ¿y usted toma agua? Sí. ¿Y toma agua de la llave? Sí. ¿Y alguna vez cuando ha ido hasta acá ha tomado de la llave? Ah, sí, en una finca. Pues por obvias razones nunca iba a ser una bacteria y resultó que salió un hongo positivo. Entonces, si usted lo piensa, lo va a diagnosticar. Entonces, pero siempre piensa que la mayor sepsis, la proporción, es la bacteria. Le siguen los hongos y los parásitos y en menor proporción los virus. Aunque yo creo que con esta pandemia
de COVID-19, los virus van a subir en mayor proporción, creo, al segundo lugar. Y entonces tenemos que clasificar el choque. Cuando el choque está clasificado, recuerde que veíamos en la segunda clase que el corazón iba a latir más rápido, que iba a haber un menor gasto cardíaco para que mejorara la perfusión, llevar proteínas, llevar plasma. Pues bien, llega un momento en que el corazón no responde o que el organismo está tan afectado por la infección que hace un choque. ¿Y qué es un choque? El primero es un choque hipovolémico. No hay forma de que circule la sangre, sea porque hay una peritonitis y está saliendo pus, sangre a la cavidad abdominal, por una herida, por una salida de detritus por el oído, con líquidos cefalorraquídeos. Como está perdiendo líquido, se llama hipovolémico. Si al contrario tenemos una trombosis a nivel pulmonar, por más de que queramos respirar, hay una obstrucción que no me permite oxigenar la sangre y que la sangre circule. Sería obstructivo. Distributivo es porque si el corazón está fallando, yo tengo el cuerpo y tengo una infección en la pierna, una gangrena o una gangrena de Fournier a nivel perianal, pues si el corazón no late porque además presenta un infarto, no va a distribuir los nutrientes y los elementos sanguíneos que veíamos en las clases anteriores. Y cardiogénico, pues irremediablemente, si el cerebro no funciona porque está en isquemia, el corazón no funciona porque está en paro o en infarto o está en hipotensión, pues irremediablemente todos estos indican que el paciente está vasodilatado, con hipotensión, que las resistencias vasculares disminuidas, pero aún así no hay circulación de sangre. Y entonces, en el distributivo, ¿qué hay que hacer? Tratar de hacer que el corazón lata más fuerte para que la resistencia que está disminuida empiece a tener tensión arterial alta y empiece a llevar, ¿qué? Un gasto cardíaco efectivo, o sea, un gasto cardíaco alto, y evitar la hipotensión. También es importante entender que debemos, en el caso de que tenemos un pulso débil, hacer que el pulso sea más fuerte. ¿Cómo? Aumentando el calor. En algunas UCIs les colocan mantas térmicas para que no haya cianosis a nivel de las extremidades, para que mejore la presión arterial, para que mejore el llenado capilar. Todo eso contrarrestando el choque. ¿Cómo lo van a hacer? En algún momento, si usted trabaja en una UCI, va a escuchar nombres como adrenalina, vasopresina, va a escuchar medicamentos como llenado capilar, pero pues esos son conceptos un poco más complejos, pero quiero que sepa usted hoy que la sepsis involucra muchos conceptos desde el punto de vista fisiopatológico. Y entonces, irremediablemente, la definición es que la presencia de una infección asociada a una respuesta inflamatoria hay alteraciones a nivel capilar. Si usted tiene una pancreatitis, que es a nivel abdominal, sus manos empiezan a ponerse cianóticas porque su organismo sacrifica la sangre de las extremidades para llevar al sitio de la infección. Si usted tiene una amigdalitis, usted empieza a botar la saliva hacia afuera. ¿Por qué? Porque usted evita llevar la infección a la laringe o esófago. Pero si usted sigue y no hay un tratamiento, si no se rompe la garganta, esas bacterias no solamente afectan la laringe, sino que también se van por la sangre, llegan al corazón y producen como unas valvas, como unas implantaciones, se llaman siembras de estreptococo, y por lo tanto producen una endocarditis, o se van al riñón y producen una glomerulonefritis. Y entonces siempre hay que tener en cuenta que aunque en el dedo puede que usted se pinche y le pase porque tiene buenas defensas, cuando ya hay algo compartimental o sistémico, los antibióticos y los antivirales son los mejores amigos del organismo. Y entonces, en la sepsis, al menos hay una de las siguientes características de la función orgánica inadecuada. Hay alteración de la conciencia, o sea, hay visiones, hay alteraciones, psicosis, hay delirio, la hipoxemia, irremediablemente si no puedo intercambiar oxígeno porque tengo la sangre contaminada con una bacteria, por más de que respire más rápido y esfuerzo, como en el caso del COVID-19, si tengo trombos a nivel pulmonar, trombosis, coágulos, por más que respiro como estamos en la clase acostumbrados, pues no ingresa el oxígeno, entonces el oxígeno a la sangre baja, hay que poner oxígeno, y si el oxígeno no es adecuado, pues tendrán que intubar. Irremediablemente el lactato elevado en plasma. Si tenemos muchos hidrogenones, que es el H más circulante, son unos radicales libres también, destruyen organismos como el endotelio, destruyen organismos unicelulares como los eosinófilos, los mastocitos y monocitos. La acidosis también es incompatible con el cerebro, con la vida. Tener un pH menor de 7.1 o menor de 6.9 ya significa muerte,
7.1 a 6.9 está en un alto compromiso del estado de la vida y pues irremediablemente, si la sangre está también comprometida, vamos a tener alteraciones a nivel de ¿qué? Vamos a tener alteraciones a nivel del riñón. Si no le llega sangre al cerebro, mucho menos al corazón, pues el riñón hace un infarto y empezamos a tener una oliguria, que es que no producimos orina en este momento del día. Y entonces, ¿qué es la fisiopatología de la sepsis? Hay una respuesta con flujo de neutrófilos activados en monocitos. Ah, sí, lo vimos en la clase anterior. Liberan unos mediadores inflamatorios. Ay, sí, la histamina, la serotonina, interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral. Hay una vasodilatación local. Claro, hay un aumento de la presión hidrostática, se abre el endotelio, sale la sangre, que rica en proteínas sería un exudado, si es rica en líquidos es un transudado, y hay una permeabilidad endotelial aumentada. Ahí sí, todo lo que está diciendo de la clase anterior. Y irremediablemente también veíamos que en el hígado se activaban las vías de la coagulación. Necesitamos fibrina para llevar esos neutrófilos, esos macrófagos a combatir al virus. ¿Quién nos da la fibrina? Los factores de coagulación. Entonces el organismo empieza a tener una secuencialidad para tratar de salvar su vida. Porque como le decía un amigo en estos días que estaba preocupado por muchas situaciones del COVID-19 más, le dije, recuerde que hay dos diferencias entre enfermarse y no enfermarse. La primera, si usted cuenta la historia, tendrá las herramientas para construir una nueva historia, para volver a trabajar, si tuvo pérdidas, volver a levantarse. Pero si usted muere, por más que usted en el último segundo de su vida esté preocupado por todo lo que debe, por todas las deudas o situaciones en las que queda su familia, si usted muere, pues dejas de existir. Y por lo tanto, aunque dejes con problemas a tu familia, no podrías ayudarlo. Por eso es importante cuidarse. Yo sé que muchos quisiéramos que con el tapaboca estar donde hay mucha gente, situaciones, pero no. Si una persona enferma, debe cuidarse, porque si muere, fin de la historia, pero si se recupera, podrá volver a recuperarse, como bien dijo Donald Trump. Una quiebra significa como era hace 10 años, que perdió el 80% de su capital y volver a levantarse. Pero también, si hay un terremoto de más, y uno debe empezar a vivir desde un albergue hasta volver al conocimiento, porque uno sabe cuándo quede cuadrapléjico, quede con una isquemia cerebral, no puedas volver a trabajar, pues la vida es lo más importante, pero por eso hay que entender todo lo que pasa cuando hay enfermedad. Y entonces, vemos que en la fisiopatología, en el choque séptico, miren algo muy importante, aquí vemos cómo las sangre que está sobre el endotelio, esta es una imagen 3D, 3D no, de microscopio electrónico con gradientes de concentración, o sea, como con iluminación. Estamos acá en los vasos arteriales y estamos viendo cómo el neutrófilo que veíamos en nuestra clase, aquí por ejemplo está herido, aquí está haciendo la quimiotaxis, está haciendo la transmodulación, o sea, aquí estamos viendo que lo que vemos en clase es real en nuestro día a día, en nuestro organismo. Y entonces, irremediablemente, la vasodilatación, que es ampliar la luz de este vaso capilar, también puede producir un daño, porque si vasodilatación rompe una membrana donde hay una placa teromatosa, o sea, grasa, pues sale la grasita, y la grasita la encuentran las plaquetas, y como tenemos fibrina y tenemos plaquetas aumentadas, lo que va a hacer es un coágulo, y al tener un coágulo, va a llevar hacia un sitio específico y produce un trombo. Si viene del cerebro el coágulo de los vasos miembros superiores e inferiores, puede hacer un tromboembolismo a nivel del pulmón y no puede respirar, que es lo que ha pasado con COVID-19. Pero si es algo a nivel de las arterias coronarias, hace un infarto a nivel del corazón y como lo veremos en la siguiente clase, pues irremediablemente si el corazón no bombea la sangre, es un choque distributivo, entonces la persona también tiene riesgo de morir. Y pues irremediablemente tenemos los mediadores celulares, todo lo que veíamos en la clase anterior, los liposacáridos, los ácidos proteicos, los peptidoglucanos, los superantígenos, las endotoxinas, las citoquinas, y pues todo esto nos demuestra que teníamos razón cuando estudiamos. La activación de los macrófagos, los neutrófilos, las plaquetas, el endotelio que libera varias citoquinas y varios mediadores. Es importante que usted entienda que cuando usted hace un dibujo, de una tarea como la que vamos a dejar hoy, donde usted va a tener que ir a dibujar la gráfica donde el neutrófilo polimorfo nuclear se adhiere al endotelio, donde hace la transmutación y luego su función como macrófago, cómo se sacrifica con la fagocitosis, hace una exocitosis para decirle al cuerpo
estoy tratando de que usted reconozca el virus y lo mate o la bacteria, es muy importante. Y lo digo porque de aquí en adelante todos estos factores que estoy acá nos van a permitir entender la patología del sistema inmune, la patología del sistema cardíaco, la patología del sistema osteomuscular, la patología urinaria, la patología digestiva, porque en todos, cuando hay una alteración, pues irremediablemente hay mediadores humorales, que son las sustancias que producen los glóbulos blancos para ayudar a nuestro organismo. Y tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, 8, 6, 10, pero como yo les decía, dentro de toda esa cascada, usted decide profundizar, perfecto. Si usted trabaja en una UCI, le va a tocar aprenderse todo lo que está aquí. Pero como muchos de ustedes van a hacer más de rehabilitación o van a trabajar más en otras áreas, piense, si tuvo el niño una diarrea, para el que es nutricionista, perdió un enterocito, perdió el desmosoma, membrana basal, pues por más de que él quiera comer, no va a recuperarse porque hizo una diarrea. Hay que esperar que su cuerpo medie y crea nuevamente la flora bacteriana, pero sí tiene que acordarse, uy, sí, la interleuquina 6 tuvo que hacer su daño para matar al rotavirus o demás. En el caso de que alguien tenga un síndrome compartimental por una quemadura, usted se tiene que acordar que irremediablemente el complemento que produce el hígado, el factor de necrosis tumoral, hacen que la piel quede como sin un plegamiento. Y por más de que usted le diga a la persona, vamos a hacer su firma, que va a doler mucho, porque aquí están los receptores de dolor totalmente tensionados, los receptores de presión, y cuando usted va a escribir, pues irremediablemente no lo va a hacer bien. Entonces usted también se acuerda de que el doctor le enseñó de que como había una lesión, todo esto está mediado, entonces a él le duele, sigue produciendo interleuquina 6, irremediablemente prostaglandinas y no le va a hacer el ejercicio. Así usted diga, pero es que tiene bien los flexores, los extensores, tiene bien el pulgar, vamos, don Pepito. Pues si a él le duele, debemos creerle porque tuvo un trauma donde la quemadura cambió la arquitectura total de sus brazos. Y pues irremediablemente veíamos que el ácido araquidónico con las fiebres. Ayer me pasó algo muy curioso. Una mamá llamó a la casa, el niño tenía 39,5 y dijo que no le dieran nada porque le iba a llevar a mi consulta para que yo me diera cuenta que tenía fiebre. Y si convulsiona una cuadra antes de llegar a mi consultorio, yo siempre digo a las mamás, mire mamá, yo como médico debo creerle que tenía fiebre. Yo, si usted me dice, doctor, en la casa le tomaron 39,5 y el niño pesa 10 kilos y le di 5 centímetros de acetaminofén, yo debo creerlo. Usted no debe tener ningún niño llevarlo a urgencias con fiebre. Dele para la fiebre, bañele y dígale al doctor, doctor, tenía fiebre 38,5. Porque ustedes como terapia ocupacional y fisioterapia y nutrición saben que cuando hay una convulsión, mueren cerca de 2 millones de neuronas y por lo tanto si mueren toda esa cantidad de neuronas, irremediablemente que se presenta alteraciones a nivel de alteraciones a nivel de la arquitectura cerebral, pueden morir células que irremediablemente comprometen esto, la situación de la persona y irremediablemente comprometen después sus capacidades. No estoy diciendo que un niño que presente una adecuada funcionabilidad de su organismo no pueda convulsionar. Hay muchas personas que son epilépticas, que son ingenieros, magísteres, doctor, pero si usted cuando es niño, que es mucho más fuerte la convulsión, se presenta más constantemente, es un riesgo para esa persona. Y entonces pasamos que todas esas lesiones inducidas por mediadores, la histamina, la serotonina, factor de necrosis tumoral, que eso hay que acordarse alguna vez de que las vemos en esta clase. Posiblemente, vuelvo y le digo, usted no las tenga presentes cuando haga una rehabilitación, pero siempre están ahí. Siempre, siempre que usted alguien dice me duele, créale, piense en prostaglandinas. Cuando usted ve algo hematizado, inflamado, recuérdese, ay, la histamina del profesor, la serotonina, recuerde que el mastocito está ahí, que está extravasando el líquido, es un trasudado, vamos a drenar ese líquido, pero si parece pus, pues inmediatamente es un exudado. Esos conceptos son nuevos, pero usted los va a ver en su práctica clínica en su momento. Entonces es importante tener eso. Los factores quimiotáxicos del neutrófilo, los pirógenos, como veíamos, usted ya sabe dónde es lo que tiene que ver con la parte de la fiebre, ya usted sabe que la fiebre interna puede ser el inicio, si usted se siente caliente de que algo está circulando en su sangre, hace latir más el corazón y ya irremediablemente sube la temperatura y ahí es cuando hay que actuar. También se inhiben las producciones de citoquinas y hay una inmunosupresión. Si nos está ganando la batalla la bacteria o el virus, podemos morir. Ese es el mensaje de esta clase. Podemos morir, irremediablemente puede presentarse
una alteración del organismo y por lo tanto dejar secuelas. Y entonces, la lesión celular inducida por mediadores siempre tiene que tener activados los neutrófilos, esos que tienen polimorfonucleares que vamos a dibujar. Usted va a dibujar un neutrófilo, un monocito, un linfocito y sus características. ¿Por qué? Porque necesito que alguna vez, cuando usted tenga hijos, sobrinos, y vaya al médico y le diga tiene las defensas altas, usted va a preguntar, ¿son los neutrófilos? Y entonces el médico diga, uy, esta persona sabe, y diga, sí, entonces ya se está imaginando que es una bacteria, pero que si su familiar le dicen, tiene los linfocitos altos, y es un virus, y usted es amigo o es familiar del paciente, y va a preguntar, ¿le vamos a dar antibiótico? Y el médico le va a decir, no. Y usted, ¿pero por qué si tiene fiebre? Entonces usted se acuerda, y usted le dice, mira, esposa mía o esposo mío, cuando yo estaba en clase de patología, a mí el profesor me enseñó que cuando los neutrófilos están altos es bacteria, pero cuando los linfocitos están altos son virus. Y pues un antibiótico no sirve para un virus. Para los antibióticos sirven para antibacterias. Los antivirales servirán para alguna clase de virus. Y si es antifúngico, porque hay monocitos altos y demás, le mandamos medicamentos para eso. Eso es lo que yo necesito que usted aprenda. Que irremediablemente usted conozca terminología, porque muchas de las patologías que vamos a ver, a usted no le interesa una diarrea, se estudia terapia ocupacional, pero una meningitis casi nunca le interesa a un nutricionista. Entonces, queremos que todos vean un compendio de patología para que sepan que todas son de similares características. Y entonces, tenemos que la lesión inducida por mediadores requiere el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. ¿Para qué? Para ayudar a mantener la infección localizada. Esto es importante a lo que veíamos la clase anterior. Vamos a estar localizados, vamos a mantenernos en el dedo, pero si pasamos por bacteremia o viremia, pasamos al sistema inmune y es un riesgo para la persona. Y pues irremediablemente, si hay una lesión inducida por mediadores, tenemos interleuquina 6 muy alto, por lo tanto hay aumento de la mortalidad. Tenemos una interleuquina número 8, que es la que activa a los neutrófilos o que hay daño a nivel pulmonar o disfunción del hígado o del riñón, pero recuerden, la que más se activa y la que más daño hace, la que más inflamación produce para ayudar a salvarnos es la interleuquina 6. Y entonces tenemos también que los monocitos en algunas ocasiones requieren ser activados, que requieren la migración de leucocitos, donde la endotoxemia es la primera parte, es el nombre técnico que tendría la CIR, o sea, la infección a nivel del dedo, cuando hay una infección fuera del vaso sanguíneo, pero si ya hay algo localizado global en nuestro organismo, pues pasamos a la sepsis. Y pues irremediablemente hay una cascada de coagulación, pueden haber trombos. En el COVID-19 lo más peligroso fue lo que tenía que ver con los microtrombos a nivel pulmonar o cerebral o de las piernas. Y la gente preguntaba, ¿pero por qué si es algo pulmonar produce trombosis? Usted ya sabe que toda inflamación, que toda infección requiere de que haya una cascada de la coagulación. Y en ocasiones esa fibrina con las plaquetas se colapsan y generan trombos por grasa, por algún factor, una bacteria que ingresó, un virus, y eso realmente es lo que produce el daño. Y entonces, las bacterias usualmente que causan una respuesta son gram negativos, tienen un lípido A liposacárido. Recuerde la fagocitosis. Entonces usted, el neutrófilo, trata de comerse a ese virus, esa bacteria, buscando destruirlo en complementos. Esta es parte de la membrana, parte de los genes, parte del citoplasma, para que el organismo empiece a producir defensas que sean adecuadas para destruir o ubicar ese lípido A liposacárido. Hoy usted ya está aprendiendo un receptor de una bacteria, lípido A lipopolisacárido. ¿Para qué? Para que sus defensas, que usted no les puede decir atáquenla, en el momento en que encuentran una amigdalitis o una otitis, produzcan defensas, junto con el antibiótico consigan cómo matar la infección y sea mucho más activo. Irremediablemente tenemos una sustancia en nuestro organismo que se llama el óxido nítrico, y él, cuando empieza a verse elevado porque están muriendo células, porque mueren bacterias, porque los componentes que tenemos en nuestras células, la mitocondria, el retículo endoplasmático, las vacuolas, empiezan a generar como una oxidación, hay una hipotensión, necesito que la vena y la arteria se vasodilaten, y si se vasodilatan, baja la tensión arterial, y si baja la tensión arterial, puede producirme la muerte porque si no llega adecuadamente sangre al cerebro o hace un infarto cerebral o no llega sangre a nivel del bulbo raquídeo, que es el centro automático de latido, de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria,
pues podemos ver alteradas las funciones cerebrales, pero nunca puede afectarse el bulbo raquídeo, porque si no, moriríamos. Y entonces, los neutrófilos son necesarios para la defensa, pero también como ellos ayudan a defendernos, destruyen todo lo que se va volviendo el pus, la del detritus, son células nuestras muertas con virus y bacterias muertas, producen trombos, la fibrina se coagula, producen una costra, producen edema. Entonces siempre hay que tener en cuenta que cuando hay una infección, siempre, siempre, siempre va a haber como tal también un daño tisular. Y pues irremediablemente hay una coagulación intravascular diseminada, que es que hay trombos por todas partes, desde la cara, que hay unas pequeñas, cerebro, corazón, riñones, y es un paciente que puede estar en compromiso para morir, pero mientras haya por qué luchar, ya existen medicamentos para destruir la fibrina, para desobstruir coágulos, pero pues en ocasiones hay que mirar también cómo está el organismo que estamos recuperando. Irremediablemente hay una trombosis microvascular, que si usted llega al pulmón y todo el pulmón está lleno de coagulitos, todo se suma y queda como una piedra. Y por más de que yo quiera respirar o que tenga un tubo orotraqueal, pues no lo voy a poder hacer porque no hay forma de que mi intercambio gaseoso, oxígeno, dióxido de carbono, sea efectivo. Y pues irremediablemente si todo eso se da, vamos a tener una muerte segura en relación a que el organismo, si no tiene intercambio de oxígeno, el cerebro no recibe oxígeno, se acumula el CO2 va apagando el cerebro, va muriendo paulatinamente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y pues irremediablemente tenemos conceptos como en el cerebro cuando hay un infarto o una isquemia, una licuefacción que tenía que ver con necrosis. A nivel del corazón hay un daño del miocardio, hay una necrosis también. Que si los órganos tienen múltiples episodios de necrosis, pues ya hay un fallo total multiorgánico y empieza a haber ese factor tisular, hay esa activación de la cascada de la coagulación, ya técnicamente no habría nada que hacer y es cuando se produce ¿qué? La muerte. Entonces, recuerden que hay un desbalance entre inflamación y coagulación y fibrinolisis. ¿Qué pasa en ese momento? La fibrinolisis se deja suprimida. Entonces ya hay una falla multiorgánica, ya tu corazón no sirve, el riñón no sirve, el cerebro no sirve y puede producirse la muerte. En algunos casos se han podido recuperar algunas personas, en algunos casos, pero ya cuando hay una intoxicación por ácido láctico del cerebro o del corazón, no hay mucho lo que se puede hacer. Miren que hoy estamos hablando de órganos grandes, ¿sí? Pero usted tiene que seguir siempre, como les digo yo, la clase anterior es la más importante porque usted siempre, siempre va a tener en cuenta los factores de necrosis tumoral, las histaminas, las serotoninas, el mastocito, el macrófago, la lesión tisular, los eventos pirógenos, vas a tener también en cuenta lo que son las prostaglandinas, pero usted ya lo está viendo en una estructura de órganos grandes. Y irremediablemente pues va a existir, ya cuando hay una normalidad en la circulación, una disfunción endotelial, hay mala distribución vascular, hay una hipoxia, y por lo tanto, si hay una hipoxia, ya no hay oxígeno ni siquiera para la arteriola más chiquitica, por lo tanto ya se deja de hacer el trasudado, el exudado, ya las células no tienen cómo recibir oxígeno, la mitocondria, como veíamos en la clase hace 2 veces, no tiene cómo ingresar el calcio intracelular, empieza a producir ciclo de Krebs, empieza a haber una destrucción de sus componentes y fallece. Y si empieza a fallecer una célula de ese tejido, de ese órgano, pues llega irremediablemente a afectar a todo el organismo hasta morir. Miren cómo es de bonita esta clase, porque usted está utilizando los conceptos celulares para entender qué está pasando en cada órgano. Y entonces la disfunción orgánica se da por la hipoxia, si no hay oxígeno, y por lo tanto ahí empieza a haber una toxicidad, empieza a acumularse el calcio intracelular, empieza a haber ácido pirúvico, ácido láctico, hay una acidosis, empiezan a haber radicales libres más abundantes en sangre, se destruyen algunas células inflamatorias, se destruyen los eritrocitos, hay una hemólisis, porque si se destruye el eritrocito el grupo N se destruye, empieza a producir ictericia a nivel del hígado. Si el hígado estaba ocupado produciendo fibrina, pues no le va a poner cuidado a las bilirrubinas, entonces no la convierte en bilis, sigue circulando por la sangre, como cuando vemos un niño amarillo, llega a la sustancia negra del cerebro y ahí genera unos depósitos, puede hacer convulsionar a la persona y ya irremediablemente hay una apoptosis, hay una inmunosupresión y hay una coagulopatía. Y cuando ya hay una coagulopatía en una sepsis, y estamos hablando de que la muerte es inminente.
Pero recuerden que en sepsis hay algo muy importante. Hasta con el 1% de sobrevida que le den, o sea, por 1% de esperanza, si se empieza a dar el antibiótico correcto o el tratamiento correcto, podemos recuperarnos. Eso es lo importante. Estamos viendo que, uy, no, pero o sea que siempre vamos a morir. No. Hay gente que llega en choques sépticos terribles, que reaniman, que tienen hasta 5 medicamentos para que el corazón lata. Aquí está el antibiótico, está con manta térmica, pero si el antibiótico es efectivo para matar esa bacteria, en cuestión de horas también se recupera. Entonces tenemos estos amigos que son muy, muy peligrosos. Entonces ustedes en la primera tarea hicieron un listado de enfermedades, según clasificación, si era amigdalitis, si era otitis, si era rinitis. Algunos dijeron estafilococcemia, otros dijeron amibiasis, otros dijeron enterococcemia. Entonces todo esto empieza a tener unos nombres comunes. El estafilococo aureus da una infección que es muy grave si es una bacteria resistente. Tenemos también los enterococos a nivel digestivo, por eso se llaman enteritis o colitis, porque usualmente los dan los enterococos. Tenemos los estafilococos coagulados negativos, que son los que producen en ocasiones los abscesos y demás. Pero también tenemos gran negativos como la E. coli, con las diarreas, con las infecciones urinarias, con las klebsielas a nivel cerebral, hacen una liquefacción terrible del cerebro, y tenemos la pseudomonas, que bien sabemos afecta nuestro concepto gastrointestinal, que puede ser por una piscina, por tomar agua de la llave, que también puede estarse presentando, y entre los hongos tenemos la cándida. Esta diapositiva es importantísima, importantísima, porque usted va a tener que buscar en la tarea cómo se convierte, cómo se llama la infección más común por Staphylococcus aureus, dermatitis, celulitis, erisipela. Vas a tener que buscar en este momento cómo es el componente virulento del Staphylococcus aureus, o sea, qué es lo que él produce, la cápsula o la parte de la membrana, qué es lo que más toxicidad coloca. Por ejemplo, la E. coli tiene unos pilis, que son unas fimbrias, como unos látigos, cuando uno está escalando una montaña, que hace que las células se desprenden. ¿Qué es lo que hace que la pseudomonas pueda habitar en una piscina o pueda habitar en un agua de la llave, o lo que otra que conocemos, la salmonela? ¿Cómo hace la cándida para llegar a una persona y afectar a nivel gastrointestinal o a nivel de la garganta? Entonces, todo eso usted lo va a tener en cuenta, porque usted ya tiene que ir pensando, cuando piensa en una enfermedad: amigdalitis, estreptococo; celulitis, estafilococo aureus; diarrea, E. coli; neumonía grave, Klebsiella; lesiones de pie de atleta o lesiones que no mejoran el nivel gastrointestinal, cándida. Y todo eso lo hemos ido aprendiendo ¿en qué? En todas estas clases. Y entonces, irremediablemente, hay factores de riesgo. Existen, si estamos en edades extremas, recién nacido prematuro o una persona mayor de 80 años. Eso es un riesgo. Irremediablemente, la inmunosupresión, si hay una cirugía mayor, si hay una quemadura, si hay procedimientos invasivos, que se hizo el balón gástrico y hubo una perforación, pues va a haber una peritonitis, hay secreción del ácido. Entonces hay cirugías también que son complicadas. Si una persona está prolongado, vino por una infección urinaria, pero empezó a toser, se le ingresó una Klebsiella, lleva 3 semanas, ya es una infección nosocomial, pero después de esa infección nosocomial la persona empieza a tener otra vez fiebre, tiene ahora una infección urinaria, entonces puede tener múltiples bacterias resistentes que pueden hacer un peligro para nuestra profesión. En ocasiones, y lo digo porque es algo que pasó, yo tengo 2 años en nuestro hospital y las infecciones urinarias eran E. coli, E. coli, E. coli, y en esta semana nos salió una niña que ya va para su 5ª infección urinaria en menos de un año. Entonces uno debe imaginarse cómo está su riñón, su vejiga, y tiene una E. coli positivo. Ese es un término que en cualquier parte del mundo da susto. Lo que me está diciendo es una bacteria que ya descubrió cómo defenderse de los antibióticos y se volvió resistente. Entonces me tocó poner un antibiótico que tocó traer de Bogotá para matar esa bacteria, y el tratamiento es por 21 días. Entonces dígale usted a una mamá de una niña que ya llevaba 14 días hospitalizada, que ahora tienen que ser 21 porque tengo que darle hasta la última dosis de ese antibiótico para matar esa bacteria, para que no se vaya a adaptar, porque uno nunca sabe cuándo la niña se toque su colita, se rasque o se toque la parte urinaria, y esa niña coma un helado y se termina dando a otro niño, y tuviéramos una epidemia por una E. coli resistente, sería terriblísimo.
pero sepan que esa bacteria en Los Ángeles es una epidemia en un hospital y mató a varias personas. Entonces, por eso cuando usted hace un hemocultivo, un urocultivo, un coprocultivo, es porque está buscando la causa de la infección que está presentando. Y es importante porque nos permite saber cómo actuamos en relación a las personas que tenemos a nuestro lado, cómo actuamos para saber que una simple gripa, todo mundo le mete citromicina, que a una simple gripa todo mundo le mete amoxicilina, y usted ya sabe, y eso es lo que yo quiero que se lleve usted de mensaje. La bacteria se mata con antibióticos, los virus se matan con antivirales. ¿Cree usted que un antiviral puede matar una bacteria? No. ¿Cree usted que un antibiótico puede matar una bacteria? ¿Un virus? No. Por eso los médicos, cuando la gente que empezó a tomar ivermectina, que es para matar parásitos, o los médicos cuando veíamos que compraban acitromicina, amoxicilina, que para el virus, cuando ni siquiera lo tenían, pues uno que les puede decir, no lo hagan, pero no hacen caso. Entonces, cuando llegan y les da el virus, pero ¿cómo, doctor, si yo me tomé la ivermectina? ¿Cómo, doctor, si yo me tomé esto, la amoxicilina, la citromicina del vecino y tengo COVID? Explíquemelo, explíquemelo. Usted me está engañando. Señor, usted tomó eso hace un mes y si no tenía el virus, pues no le servía para nada y si lo hubiera tenido tampoco. Usted tiene el virus hace 3 días y no lo entienden. Entonces, y nos amenazan y eso, por eso es muy duro. Y todo el mundo pregunta, ay, pero ¿por qué mueren más médicos que personas? Porque imagínese usted atender a 100 personas con virus, pues son 100 personas que te van a toser. Y si tú te tienes un tapabocas, el N95 protege hasta 95 virus. O sea, si tú tienes 100 virus que te han tosido, él atrapa 95 y 5 pasan. Y se supone que tu saliva es capaz de neutralizar a 5. Pero si todo el día estás expuesto, no solo a 100 virus, sino a 200, a 300, a 1000, entonces yo aquí el de la UCI, entonces aquí la otra cámara UCI, y tú tienes el sellado, y justo ese día te dio amigdalitis, alguna situación o algo, pues vas a estar más expuesto al virus y puedes morir. Y pues irremediablemente eso era lo que yo quería que ustedes conocieran de lo que era la falla multiorgánica y la sepsis. Pero como les digo yo, algo muy importante, irremediablemente lo más importante en este momento es que usted entienda que cuando usted a una persona empieza a explicarle que está teniendo una infección bacteriana y que es un antibiótico, una infección viral y que es un antiviral, una infección por un hongo y que hay que dar un tratamiento antifúngico, podemos mejorar las calidades de vida. Ahorita hay muchos infectólogos que están preocupados porque ya los macrófagos no son capaces de contrarrestar virus y bacterias mortalmente peligrosas que nos están teniendo con un pavor terrible para nuestro accionar médico. Entonces, como sabemos, hasta aquí tendríamos prácticamente 5 clases de un corte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy terminamos dejando una tarea que sería segunda tarea del corte y hasta este punto sería el parcial de nosotros de del primer corte. Ya el próximo martes y miércoles empezamos a tener sistemas. Yo voy a exponer el primer sistema cardiovascular para que veamos conceptos claros de cómo funciona el sistema cardiovascular, cómo se ve afectado. Lo voy a hacer una pauta de 30 minutos y hablaré de 2 enfermedades en otros 20 minutos. En total serían 50 minutos. Es el modelo que usted debe empezar a tener idea de que cuando usted presente el parcial y usted escoja el tema que va a exponer en el segundo corte, lo haga teniendo esas pautas. Teniendo en cuenta que todo lo que hemos aprendido en este semestre son términos muy complejos y demás, vamos a decidir cómo es nuestro parcial. Si va a ser de selección múltiple, de 50, de 25 preguntas, o si es de respuesta abierta. Entonces, quedamos atentos a interactuar para saber qué hacer. Buen día.